Padre, cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Morelos escuchó mi llamado y lo hizo oír a los hermanos Bravo, Galeana y Rayón. La muerte de los iniciadores no apagó el incendio libertario. Las pusilánimes decapitaciones del 30 de julio de 1811 inflamaron sus ánimos aún más por la vergonzosa forma en que fueron expuestas nuestras cabezas en Guanajuato. Mi gente huyó a Michoacán a reorganizarse una vez más, formando la Junta Suprema de Zitácuaro, un órgano de gobierno para la nación mexicana que hiciera frente al régimen realista. Esta junta atrajo a muchos jefes regionales y también tuvo el aval del general José María Morelos y Pavón, que ya también iba surgiendo como uno de los líderes insurgentes más importantes. Sin embargo, otra vez Félix María Calleja va sobre la junta de Zitácuaro. Con el enemigo en los talones, la junta huye para Sultepec y desde ahí empiezan a luchar no solo con las armas, sino con tinta. El fraile José María Cos vuelve a reeditar El Despertador Americano, censurado en Guadalajara, y también El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano. Andrés Quintana Roo se une a la denuncia periodística y sufraga el Semanario Patriótico Americano, dando a conocer mi legado al pueblo. El poder estaba distribuido. Ignacio López Rayón concentró sus esfuerzos militares desde Zitácuaro hasta el Valle de Toluca y fue nombrado presidente de la Junta. Así distingue a Victoriano Serrano como teniente coronel y lo comisiona a sublevar Temascalcingo. Mientras Morelos, después de su fallido intento por tomar el puerto de Acapulco, no cejó en sus esfuerzos y buscó ayuda con el cura de Jantetelco, Mariano Matamoros. Morelos se dirigió hacia el sur, a lo que actualmente serían los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, y gran parte de su actividad se realiza en esa zona. Los hermanos Leonardo, Miguel, Víctor, Máximo Bravo y su hijo Nicolás, además del general Hermenegildo Galeana, se encontraron nuevamente en el campo de batalla contra el brigadier Porlier en Tenancingo el 22 de enero de 1812, ganando el combate. Rosendo Porlier, antes de retirarse totalmente derrotado, incendió la población, logrando que las filas del ejército insurgente volvieran a engrosarse, acudiendo al auxilio de Morelos y Matamoros para romper el sitio de Cuautla en mayo. El general Morelos propuso intercambiar 300 prisioneros españoles por la vida de uno solo de los suyos. El virrey se negó y don Leonardo Bravo fue asesinado a garrotazos el 13 de septiembre de 1812 en la Ciudad de México. La Junta Suprema comenzó a dudar del liderazgo del joven Rayón y volteó hacia Morelos, quien triunfante había capitulado Puebla, Oaxaca y Acapulco en agosto de 1813. La tensión al interior de la Junta terminó por estallar. Morelos y Rayón rompen la alianza, mientras Rayón compartía mi limitada visión de redimir América y devolvérsela a Fernando VII, Morelos buscaba una independencia total, donde la soberanía no residiera en un monarca, sino en el pueblo mexicano. En marzo de 1813, Javier Venegas fue retirado del virreinato de la Nueva España, y en su lugar fue nombrado Félix María Calleja. En noviembre, Morelos convoca un congreso en Chilpancingo, cede el poder a los integrantes de la fallida Junta Suprema de Zitácuaro. Los generales realistas Ciriaco de Llano e Iturbide lo derrotan en Puruarán y toman prisionero a Matamoros. El Congreso avanza. El 22 de octubre promulga el primer decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, en Apatzingán. Matías Carranco aprende a Morelos para los realistas el 15 de noviembre de 1815, acusándolo de alta traición al rey, la patria y Dios. Calleja ordena pena de muerte. Excomulgado como yo, hace frente a la muerte en Ecatepec. Antes de su ejecución, el 22 de diciembre de 1815, José María pidió un crucifijo. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, y si mal, yo me acojo a tu infinita misericordia, musitó. Pero a pesar del nuevo luto,
la insurgencia permanecía viva. La guerra parece perdida en 1816. Para el mes de noviembre, Manuel Mier y Terán es derrotado en las lomas de Santa María y Vicente Guerrero en la Cañada de los Naranjos. En abril de 1817, Javier Mina desembarca en Soto la Marina y lanza un manifiesto contra la tiranía de Fernando VII. Un mes después se lanza a las armas con 300 soldados, avanzando al interior del país, y se apoderan de 700 caballos en la hacienda de El Cojo. Pero el 11 de noviembre de 1817 es fusilado en el Cerro del Bellaco, en Cuerámaro, Guanajuato. El fiel vasallo de Morelos, Nicolás Bravo, es aprehendido en el rancho de Dolores el 1 de enero de 1818. La valiente Leona Vicario, quien diera toda su fortuna a la causa, y su esposo Andrés Quintana Roo, agachan la cabeza y aceptan el indulto. Y el siguiente año, 1819, corre con igual suerte. El 16 de junio, Vicente Guerrero, implacable insurrecto, continúa la resistencia y exhorta a la organización de milicias profesionales desde Las Truchas. Tristemente, los que aceptaron la invitación compartieron su derrota en Aguasarca el 5 de noviembre. La guerra de independencia se transformó en una guerra de guerrillas y surgieron nuevos caudillos, como Guadalupe Victoria. Los movimientos se dan más bien en el Bajío, en las costas de Veracruz, y aquí en el sur de lo que es actualmente el Estado de México, lo que hay son guerrillas a cargo de Vicente Guerrero y de Pedro Asensio, que es el héroe local de la región del sur del Estado de México. Se ha discutido mucho su origen. Algunos dicen que había nacido en el actual estado de Guerrero, otros señalan que era de Tlatlaya. Sin embargo, pues él combatió mucho en las zonas de Tejupilco, de Amatepec, de Sultepec, de Almoloya, que por esa razón lleva el nombre de Alquiciras, por Pedro Asensio de Alquiciras, que es pues el que sigue combatiendo hasta el final. Aún incluso cuando Guerrero y Iturbide se habían reunido para pactar las condiciones para la elaboración del Plan de Iguala. En diciembre de 1820, Pedro Asensio derrota a Iturbide en la Cañada de Tlatlaya. Es ahí cuando el brigadier Agustín de Iturbide hace un recuento de una década de servicios prestados a la corona como criollo ejemplar. Entendió por fin el significado de la insurgencia con el régimen real al que servía. Jamás tendría el alto rango militar y las riquezas que merecía. 2 meses después, el 10 de febrero de 1821, en Acatempan, busca a Vicente Guerrero, el último de los insurgentes que con tanta hazaña persiguió al inicio, y pactan unirse a la misma causa. En Iguala, trazan un nuevo plan de reinsurgencia. Nace el ejército trigarante que defendería la religión, la independencia y la unión. La condición de Iturbide era mantener la idea original de ceder el poder a un monarca español y preservar los privilegios de la Iglesia Católica. Después de más de 10 años de lucha, una sexta parte de la población había fallecido en una guerra al parecer infructuosa. España, bajo el mando del liberal Rafael de Riego, restauró la vigencia de la Constitución de Cádiz e impuso medidas anticlericales para restar el poder de la Iglesia, entre ellas la expulsión de los jesuitas, la abolición del diezmo y de la Inquisición, también para sus colonias. Cuando la élite de Nueva España vio afectados sus intereses, intentó rechazar la forma de gobierno liberal, y los más recalcitrantes conservadores optaron por la independencia, otorgando su voto de fe al fiel Agustín de Iturbide, sin contar con que éste había cambiado de ideales. El 19 de agosto de 1821, el flamante ejército trigarante da su primer golpe en Azcapotzalco. Previendo un posible golpe de Estado, España envió una comitiva de miembros a cargo de Juan de O'Donoghue, teniente general de los ejércitos españoles, pero llegaron demasiado tarde.
Iturbide les exigió reconocer la independencia y finalmente, el 27 de septiembre de 1821, entra el ejército trigarante a la Ciudad de México y se anuncia el fin de la guerra. Consumada la independencia de México, el 2 de marzo de 1824, se erigió el Estado de México, siendo su primer gobernador constitucional el general Melchor Múzquiz. Nada de esto habría sido posible si Morelos no hubiera trazado el rumbo del país a través de los sentimientos de la nación, una visión política adelantada a su tiempo y vigente hasta el día de hoy. Levantaos, almas nobles de los americanos, del profundo abatimiento en que habéis estado sepultados, y desplegad todos los resortes y energía de vuestro invicto valor, haciendo ver a todas las naciones las admirables cualidades que os adornan y la cultura de que sois susceptibles. Aún nos aguarda un largo camino por recorrer. Compromiso que se cumple, nuestro regalo para México.